Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos ahora a trabajar con la regla de la cadena, ¿sí? Un tema que probablemente en la teoría se hayan querido pegar un tiro, probablemente. Porque cuando se enuncia por lo general la regla de la cadena, como ustedes la conocían en el análisis 1, no era muy difícil de entender. Era simplemente la regla que me permitía asegurar la derivabilidad, ¿no?, de una composición de funciones donde la función interna fuera diferenciable y la función externa fuera derivable en ese caso en la imagen de la función interna, ¿sí? O digamos básicamente como si fuera una regla para poder derivar una composición de funciones, ¿no? Bueno, cuando ustedes pasan a funciones más variables, la idea sigue siendo la misma, pero se complica el enfoque que se le da, ¿sí? Más que nada porque también se introduce una nueva forma de escribir a la regla de cadena, ¿no? O sea, otra notación, que es la notación matricial. Entonces, fíjense, vamos a hablar de, en principio, dos variables independientes, ¿sí? Si ustedes entienden cómo vamos a hacer el diagrama de árbol, les pueden dar que funciones que tienen 5 variables, que dependen de 10 variables nuevas, y van a ver que con el diagrama lo van a poder escribir muy fácilmente, ¿sí? Si saben hacer este diagramita de acá. Entonces, fíjense, tenemos una función W representada por f de x, y, donde f es una función diferenciable de x, y, ¿sí? En principio, en el punto x y genéricos, ¿sí? Después, si ustedes lo necesitan en un punto especial, necesitan asegurar la diferencialidad de esa función en ese punto. Y después x e y son funciones de dos variables nuevas, ¿sí? Es decir, x e y podríamos llamarlas como las variables antiguas y s y z las variables nuevas. ¿Está bien? Entonces, bueno, y también nos hablan de que estas funciones de s y t, tanto g y h, son funciones con derivadas parciales primeras, ¿sí? Tienen que existir y ser continuas. También, o sea, tienen que ser diferenciables, ¿sí? Entonces, fíjense que las derivadas de esta nueva función w, usando las nuevas variables s y t, quedan como estas dos expresiones de acá. Que en principio estas dos expresiones, uno dice de dónde salió. Bueno, esas expresiones salen de este diagrama, ¿sí? Fíjense, la función que queremos derivar se llama w. W depende en principio depende en sí de una sola función, f. Uno cuando pone esto dice, sí, obvio, si dice wf de x, sí, obvio que es una función f. O sea, ¿qué sentido tiene esta parte del dibujo? Bueno, esto tiene sentido, en este caso por ahí aclararlo no sea revelador, está bien, pero hacer esta aclaración acá es importante, porque ¿qué pasa si yo les decía que W estaba compuesta por una F1 y una F2, por ejemplo? O sea, ¿qué pasa si yo hubiese puesto, por ejemplo, ¿sí?, que W era F1 de XY y F2 de XY? O sea, W es una aplicación donde recibe, en este caso, bueno, W me falta poner W de XY, ¿no? Pero estaría recibiendo un F1 y F2. ¿Qué pasa acá con la regla de cadena? ¿Qué pasaría con estas derivadas? Bueno, en ese caso, acá habría que hacer dos flechitas. O sea, una flechita que iría para F1 y otra flechita que iría para F2. ¿Sí? Es más, cuando ustedes abren la práctica de regla de cadena, hay una anotación inicial donde les pone una función original que tiene F1, F2 y F3 dependientes de otra función G, que depende de, digamos, que les da la relación entre las variables viejas y las nuevas, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque por ahí en este caso sencillo no dé mucho información este paso, o sea, esta parte del diagrama, pero más adelante les puedo asegurar que puede tomar muchísima relevancia y ayudarles a poder hacer la regla de la cadena bien. Entonces, en principio W solo depende de f, ¿sí? Ahora f era una función que dependía de dos variables, x e y, ¿sí? Ahora x e y, como yo les mencioné, son las variables antiguas. ¿Por qué? Porque a mí me están diciendo ahora que x e y en realidad son funciones de otras dos variables, s y t. Es decir, fíjense que acá saqué dos flechitas desde x a s y t y de dos flechitas de y a c, s y t, ¿sí? Ojo, no siempre va a pasar que tenemos que x e y dependen de dos variables. Puede ser que x por ahí dependa de una e y también. Está bien. O sea, que hay muchas combinaciones posibles de casos, ¿sí? Entonces, esta parte del diagrama básicamente lo que está tratando de mostrarles es que ustedes puedan ver, digamos, tengan un diagrama obviamente visual
de la situación, ¿no? Que digan, ah, sí, X en realidad son funciones de S y T. ¿Está bien? Las dos por igual. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo es que se llega a esta notación. Fíjense, yo quiero derivar a W, pero claro, W es una función que al final del día no depende de X e Y. Depende de S y T. ¿Por qué? Porque W es F, pero F depende en realidad de S y T al final del día. X e Y son como variables, como le dije, antiguas, variables de, si quieren, variables de transición. Las variables finales son S y T. Entonces W al final del día es una función de S y T. Por lo tanto, las derivadas de W que voy a tener que buscar van a ser la de W respecto de S y la de W respecto de T. ¿Sí? Entonces, fíjense que la derivada de W respecto de S, ¿sí? La van a diagramar, la van a poder sacar del diagrama de árbol de la siguiente forma. Fíjense, si yo quiero derivar a W, necesito pasar por F. Ahora, uno dice, bueno, pero a F respecto de quién lo derivo, porque lo puedo derivar respecto de X o lo puedo derivar respecto de Y. Bueno, son dos caminos posibles. Pongámosle que empezamos por derivar a F respecto de X. Fíjense, derivada de W respecto a X. ¿Sí? Y uno dice, pero para, ¿cómo de respecto a X? En este caso, síganme la idea. W es igual a Fxy. O sea, acá tranquilamente podrían haber puesto la derivada de F respecto a X. Tranquilamente. Porque en este caso son iguales. ¿Sí? Si fuera WF1, F2, bueno, esta parte habría que separarla en dos casos. O sea, habría más fórmulas. ¿Sí? Pero síganme por ahí. ¿Sí? Entonces, para derivar a W respecto a S, primero tengo que derivar a F respecto de las variables que F en realidad depende. Que son X e Y. Entonces me va a quedar la derivada de F respecto de X. Pero claro, yo ahora tengo que derivar a X respecto de la variable con la que yo quería derivar a W. Si yo a W lo quería despejar, lo quería derivar respecto de S, entonces yo voy a decir, bueno, me va a quedar, primero para derivar a S necesito entrar a F. Ahora, para entrar, una vez que entre a F necesito entrar a X o Y, porque F depende de X o Y. Entonces supongamos que entramos primero a X. Entonces yo digo, ah, bueno, y ahora X lo derivo respecto de S. Es decir, este primer término sería la derivada de F respecto de X por la derivada de X respecto de S. ¿Sí? Es como el caminito, el primer caminito que recorrimos, ¿no? Para derivar a W respecto de S, primero debo derivar a F respecto de X, y como X en realidad dependía de S, por la derivada de X respecto de S. ¿Sí? Pero claro, ese es un camino, es como que hicimos este camino. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que F también dependía de Y? E Y también depende de S. Entonces yo ahora lo que tendría que hacer es decir, bueno, más, ¿sí? Porque ahora estoy recorriendo otro camino en el diagrama de árbol, donde tendríamos la derivada de F respecto de Y por la derivada de Y respecto de S. Que es lo que tenemos ahí. Y ya está. Esa es la derivada de W respecto a S. ¿Sí? Es decir, para derivar a W a partir de una función f de x, y que está compuesta por dos funciones g y h, lo primero que tenemos que hacer es derivar a la función de la cual dependía W, que en este caso solo es f, ¿sí? Y después decir, bueno, como f dependía en principio solo de x e y, me va a quedar la derivada de f respecto de x, y después a x lo derivo al final respecto de la variable final, que era s en este caso. Y se imaginan que si nos piden la derivada de W respecto de t, es la misma idea. Para derivar a W respecto de t, primero debo derivar a f respecto de x por la derivada de x respecto de t ahora, ¿sí? Más, ahora derivo a f respecto de y por la derivada de y respecto de t. Y fíjense cómo este diagramita, siguiendo las flechitas, los posibles caminos de estas flechitas, que les dan estas flechitas, ustedes pueden calcular la derivada de W respecto de las dos variables nuevas. Evidentemente, si x e y dependieran de s, t y u, entonces habría no dos términos acá. O sea, perdón, no habría dos derivadas parciales. Habría tres. Porque si x e y dependieran de s, t y u, entonces habría una derivada de W respecto de s, una derivada de W respecto de t y una derivada de W respecto de u. ¿Sí? Entonces aumentaría el número de derivadas parciales finales. ¿Sí? Es decir, a mayor variables nuevas, mayor derivadas parciales de la función W. ¿Sí? Eso puede ser un caso. Y el otro caso puede ser, ¿y qué pasa si en vez de tener que f dependía de x e y, yo tengo que f dependía de x, y z? Pero x y z solo dependen de s y t. Bueno, lo que va a pasar es que en cada derivada de W respecto de esas variables nuevas no va a haber dos términos, como acá, fíjense, 1, 2. No, bueno,
me tuviera que haber llegado hasta acá, ¿no? No va a haber 2 términos, va a haber 3, porque después me va a quedar la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de s, ¿no? Y en esta va a aparecer la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de t, ¿sí? Es decir, a mayor cantidad de variables viejas, va a haber más términos en las derivadas parciales nuevas, ¿no? Más términos acá. A mayor variables nuevas, va a haber más derivadas parciales que calcular respecto a esas variables nuevas, ¿sí? Bueno, hasta ahí puede que no sea la gran cosa. El problema viene en la notación matricial, porque la notación matricial es otra forma que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Pero que al final del día ustedes pueden optar por elegir una de las dos para usar, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, ustedes deben conocer las dos, ¿sí? Y después, en todo caso, si en un ejercicio ustedes pueden elegir cuál usar, eligen cualquiera, a la que les quede más cómodo. Entonces, de la notación matricial, fíjense que tenemos estos de acá son todas matrices. Les pongo el índice, digamos, las dimensiones de la matriz para que ustedes visualicen de que hablamos de matrices, ¿no? Fíjense, la matriz, ahora vamos a ver cómo se llaman estas matrices D, W, DF y DC, ¿sí? Entonces, por ahora, síganme, la matriz es la matriz D sub W respecto de C y T. ¿Por qué respecto de C y T? Porque W al final del día solo depende de C y T, las variables nuevas, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué 1 por 2? O sea, ¿por qué decís que esta matriz tiene una fila y 2 columnas? Bueno, porque fíjense que esta matriz, que tiene el nombre de matriz jacobiana, ¿sí? Recuerden ese nombre, DW es una matriz que es de una fila, pero 2 columnas. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes ocupan esa fila, esos espacios ahí? ¿Quién va acá? O sea, porque esto sería fila 1, ¿no? O sea, columna 1, columna 2 y fila 1, ¿no? ¿Quiénes ocupan los lugares acá? Bueno, justamente los que ocupan los lugares acá van a ser, fíjense, W. Recuerden que esta es la de W. Entonces W era una función que dependía, sus derivadas parciales iban a depender de S y de T. O sea, lo que vemos en la matriz jacobiana es una matriz de derivadas parciales, básicamente, ¿no? Las derivadas parciales de esta función respecto de estas variables. Como en este caso W solo depende de F, ¿está bien? O sea, no hay F1, F2, F3. En este caso queda 1 por 2. Hubiese pasado si, por ejemplo, W era F1, F2 de X e Y. Entonces habría otra fila con o sea, en vez de acá uno pondría, ¿no? Si no lo tenemos que escribir así, podríamos poner F1 respecto de S, F2 respecto de S, y después en la otra deberíamos poner, acá sería F1 respecto de S y F1 respecto de T, ¿no? Y abajo deberíamos poner F2 respecto de S y F2 respecto de T, ¿sí? Fíjense cómo se conforma. En este caso, si fuera un W de F1, F2 de X e Y, sería una 2 por 2, no una 1 por 2. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, fíjense que nos quedaría como W sub S y W sub T. Está bien, una matriz, ¿sí? De una fila y 2 columnas. ¿Sí? Por eso es 1 por 2. Parece un vector, ¿no? Parece un vector, es muy parecido. Casi que podríamos decir que lo es, ¿no? Bueno, ya lo van a ver. Entonces, una vez que tienen eso, ¿sí? Acuérdense que esta la decíamos matriz vector. Puede ser que en algún momento hayan escuchado esa denominación, ¿sí? Después está la matriz columna, que es lo mismo, pero eso es una columna y varias filas, ¿no? Bueno, ahora, esto tiene que ser igual. O sea, esto que estamos haciendo acá es la regla de la cadena, pero en forma matricial, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a la matriz jacobiana de F, que también va a ser de 1 por 2. ¿Por qué? Porque fíjense que F, está bien, es una función sola de, obviamente, que depende de 2 variables. Entonces va a quedar como un F sub X, columna 1, elemento 1, y columna 2, elemento 1, va a ser F sub I. ¿Está bien? Pero acá hay algo que es muy importante recalcar. Acá yo puse a X e Y con las funciones de las cuales van a quedar. O sea, yo no voy a decir que esta matriz queda dependiente de X e Y, porque tiene que quedar dependiente de las variables nuevas, S y T. O sea, por ejemplo, si esta matriz queda columna 1, elemento 1, X, y columna 2, elemento fila 1, Y, literal, o sea, les queda X, Y, ¿no? Les queda así, literal, X e Y, esa matriz, yo no voy a dejar X e Y. No puedo dejar X e Y, tengo que dejar a X dependiendo de la función que me dijeron que era.
respecto a las variables nuevas. O sea, yo, qué sé yo, por ahí X me decían que era 2S por T. Y era 3T. Yo tengo que dejar esto, o sea, la matriz jacobiana F respecto a estas variables X e Y de las nuevas, tiene que quedar así. ¿Está bien? No puedo dejar X e Y ahí. ¿Sí? Recuerden que uno en principio sabe que van a quedar como la X e Y, pero al final, esta expresión final tiene que solo hablarme de las variables nuevas, S y T. ¿No? Esto no es un producto escalar, esto simplemente es el producto de matrices, ¿sí? Entonces acuérdense que yo no puedo multiplicar cualquier cosa acá. ¿Se acuerdan que para multiplicar matrices me tiene que quedar que el número de columnas de la matriz que está primero en el producto tiene que ser igual al número de filas de la matriz que está en el segundo lugar en el producto, ¿no? Fíjense que esta matriz, este producto se puede hacer. Pero claro, la matriz jacobiana de C, ¿qué es C? ¿No? ¿Y por qué es 2 por 2? Bueno, la matriz que suele quedar acá es la matriz que relaciona las variables viejas respecto de las variables nuevas. Es decir, esta matriz jacobiana va a darme la información de las variables viejas respecto de las variables nuevas. ¿Está bien? Es decir, lo que nosotros conocemos como la matriz jacobiana de C sería esto. Fíjense que esta notación es muy habitual, ¿sí? Como si fueran las derivadas parciales de las variables antiguas X e Y respecto de las nuevas, ¿sí? Y fíjense que lo que queda es a la variable X respecto de S en la fila 1, columna 1, en la fila 1, columna 2 tenemos la derivada parcial de X respecto de T, y bueno, en la fila 2 pasa lo mismo, pero con Y. Esta sería la matriz jacobiana de C que habitualmente se van a tomar ahora y más adelante en otros temas. Cuando hablen, por ejemplo, van a escuchar algo que se llama el jacobiano, ¿sí? Tengan cuidado con lo que es el jacobiano, porque cuando hablamos de la matriz jacobiana estamos hablando de la matriz, y cuando hablamos de jacobiano hablamos del determinante de la matriz jacobiana, ¿sí? Pero bueno, más adelante eso ya se los van a comentar. Entonces fíjense que esta matriz o estas matrices jacobianas básicamente nos dicen las derivadas parciales de lo que queda acá respecto de lo que queda de acá. O sea, si alguien viniera y le dijera, bueno, ¿cómo es esta matriz? O sea, escrita de esa forma. O sea, ¿cómo sería esta bueno, perdón, acá tenemos la W. ¿Cómo sería esta W? Y bueno, fíjense que esta W debería quedarles como, en este caso sería la DW, ¿no? En este caso solo tenemos una, ¿sí? O si quieren DF, ¿sí? Respecto de S y T. ¿Está bien? Y esta nos va a quedar con esto, ¿no? Con esta notación de 1, 2, una fila, dos columnas, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense que esa es la notación matricial. Las deben conocer las dos, pero bueno, yo por lo menos soy más fan de la primera notación, ¿sí? La notación más clásica. Entonces, ahora tengo este ejemplo acá para que hagamos de la práctica. Les aclaro desde ya. Estos son ejercicios largos, pero mecánicos. Es decir, son ejercicios en los que hay que hacer muchas cuentas previas y hay que justificar bastantes cosas, pero que luego ensamblar y hacer uso de la regla de la cadena no es muy complejo, ¿sí? Entonces tenemos esta función, una raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y nos proponen hacer un cambio a coordenadas esféricas, usando las coordenadas esféricas clásicas, ¿sí? Y nos dicen, considere la función g de r, θ y φ dada por f de x y z, pero con x y z usadas con las coordenadas esféricas, ¿sí? Y mostrar, usando la regla de la cadena, sin armar la composición, o sea, que ustedes apliquen las formulitas que hablamos de regla de la cadena y que no armen la composición y después la deriven. ¿Se entiende? Que eso muchas veces también uno lo hacía en análisis 1 cuando le pedían el dominio de la composición, ¿no? O sea, como que armaba la composición y después veía el dominio de la función final. Bueno, acá hay que armar las derivadas sin necesidad de armar la función composición. ¿Está bien? Pero les copié un extracto de la práctica. Fíjense, esto es súper importante. Cada vez que vayan a usar la regla de cadena, tienen que comprobar las hipótesis de la regla de cadena, que es la diferenciabilidad de las funciones intervinientes. ¿Está bien? Es decir, yo para aplicar regla de cadena en este caso tengo que justificar la diferenciabilidad de f y la de x, y z respecto de las variables nuevas. ¿Está bien? En este caso, bueno, les pueden recordar que si una función es C1, o sea, derivadas parciales que existen y son continuas, entonces la función es diferenciable, ¿sí? Entonces dice, si la estructura de las funciones involucradas en la composición son de clase C1, este es el modo más rápido de comprobar las hipótesis que permiten usar la regla de cadena, ¿sí? Y en el caso en el que las funciones no pudieran asegurar esas derivadas parciales continuas, habrá que comprobar esa diferenciabilidad por definición,
¿sí? O sea, el peor de los casos. Este no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque fíjense, esto es una f, es una raíz cuadrada, ¿sí? De un polinomio. En este caso lo que nosotros tenemos es que esta función f va a ser diferenciable, ¿sí? Esto lo tenemos más, lo escribí en la próxima hoja. Tenemos que f es diferenciable siempre y cuando lo que haya abajo del techito de la raíz sea positivo, ¿sí? O sea, cuando x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea mayor a 0, que siempre va a ser mayor a 0, excepto cuando x y z justo sean 0. Pero fíjense que ese caso no va a ocurrir en esta composición. Porque, fíjense, x, y y z son producto de funciones diferenciables, ¿no? R es un polinomio, el seno y el coseno son funciones que por propiedades, ¿sí? Son diferenciables en todo, digamos, en todo R2. Y también pueden hacer uso, si quieren, también de la condición suficiente de diferenciabilidad, ¿no? O sea, se ponen, agarran x y z, los derivan respecto a las variables y van a ver que son tienen derivadas parciales continuas en todo R2. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso serían funciones de 3 en todo R3. Está bien. Entonces, es un producto de funciones diferenciables y fíjense que nos hacían la aclaración de que R siempre era positivo. ¿Sí? Entonces, como R siempre es positivo y esto que está acá arriba, no se olviden, ¿qué es esto de acá? Esto de acá es R cuadrado. ¿Es R cuadrado? ¿Se acuerdan del cambio de coordenadas esféricas a cartesianas? R cuadrado era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, si R siempre es positivo, esto siempre va a ser positivo. Por lo tanto, nunca voy a estar trabajando en R igual a 0 o en su defecto cuando x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado sean iguales a 0. O sea que esto efectivamente va a ser una composición de funciones diferenciables, está bien, en todo R3. ¿Sí? O sea, en este caso, en todo R3 porque este R ¿sí? Siempre va a ser positivo. ¿Sí? En pocas palabras, tenemos que justificar la diferenciabilidad de las funciones involucradas y en este caso esa diferenciabilidad se da tanto para la función f como para las x, y z respecto de las variables esféricas, que son las variables nuevas en nuestro caso. ¿Está bien? Entonces, pero siempre les recomiendo antes de hacer estas cuentas, busquen las derivadas parciales, porque van a ver que si ustedes primero se toman el trabajo de hacer todo esto que hice acá, después es ensamblar la regla de la cadena. ¿Sí? Fíjense, acá lo que hice fue sacar las derivadas parciales de f respecto de x, respecto de y y respecto de z, notando una cierta simetría en las derivadas parciales. ¿Sí? Fíjense que respecto de x, lo que les queda es x sobre la raíz cuadrada de, bueno, la suma de x y z al cuadrado. Pero la idea de y ahora lo que va a cambiar es que como es derivada respecto de y, ahora cuando deriven el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado les va a quedar un 2y. ¿Sí? En este caso el 2 se simplifica con el 1 medio y les queda esta. Y la de z va a pasar lo mismo. ¿Sí? Obviamente, por favor, comprueben todas sus cuentas, ¿sí? En sus casas. Después, x sub r, la derivada de x respecto de r, fíjense que es derivar a r coseno seno. O sea, la derivada de r coseno se queda coseno de tita, seno de phi. Y así con todas las derivadas de x respecto de r, tita y phi, las derivadas de y respecto de tita y phi, y lo mismo para z. Observando que bueno, la derivada de z respecto de tita es 0, porque acuérdense que z es r coseno phi, o sea, no tiene tita. ¿Sí? Bien, ahora, vamos a la parte importante, que es cómo se arma esas derivadas parciales, porque el ejercicio nos pide probar que esta da 1 y que estas dos dan 0. Entonces, este diagrama algo claramente es más, parece más un bosque que un árbol, ¿no? Pero bueno, la idea sería básicamente que ustedes observen que la función g solo depende de f y f a su vez depende de x y z, que las tres a su vez dependen de r, tita y phi. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si yo quiero la derivada de g respecto de r, tengo que primero derivar a f respecto de x y multiplicarla por la derivada de x respecto de r. Después recorro la otra rama del árbol. Ahora derivo a f respecto de y por la derivada de y respecto de r. Fíjense que todo esto que estoy poniendo acá es eso que les estoy narrando, ¿no? La derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de r. Porque está la derivada de g respecto de r, ¿no? Más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de r y lo mismo con z. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Si quiero derivar respecto de r, primero tengo que pasar por f y por x para llegar a r y después lo mismo tengo que pasar por f y por y para llegar a r y lo mismo con z. Cuando hagan todo esto, ¿sí? Reemplacen con lo que ustedes ya encontraron antes. Por eso yo les recomendaba que ustedes se tomen el trabajo de encontrar esas expresiones, esas derivadas parciales para venir ahora y solamente reemplazar y agrupar. Entonces fíjense que nos queda esto de acá, que sería la derivada de f respecto a x, evaluada en
las nuevas funciones de las coordenadas esféricas. O sea, x es r coseno de tita seno de phi, y r seno de tita seno de phi, y z r coseno de phi. ¿Sí? Entonces fíjense que esto sería el x de r, tita y phi sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Se acuerdan? Eso es r. O sea, esto de acá que tienen, esto es r, justamente. Entonces, ¿se acuerdan que todas las derivadas parciales de f respecto de y z tenían un denominador con una raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado? Bueno, en estas coordenadas nuevas es un r. Y nos ahorramos un montón de escritura de x y z al cuadrado con la raíz. Fíjense que podemos simplificar. Entonces nos quedaría coseno tita seno phi por coseno tita seno phi. O sea, básicamente, lo que nos estaría quedando básicamente acá sería un coseno cuadrado de tita por seno cuadrado de phi. Más, de vuelta, ahora fíjense que sería y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que en las coordenadas nuevas queda así. Se simplifican otra vez los r's. Entonces nos queda seno de tita, seno de phi por seno de tita, seno de phi. O sea, nos queda seno cuadrado de tita por seno cuadrado de phi. Y por último, nos queda z sobre la raíz cuadrada, bla, 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 bla. ¿No? De vuelta, se nos simplifican las r y nos queda coseno phi por coseno phi, o sea, un coseno phi cuadrado. Entonces acá lo que les recomiendo es que vean y hagan un factor común, ¿sí? Entre estos dos términos, un factor común seno de phi cuadrado. O sea, seno cuadrado de phi, perdón. ¿Está bien? Entonces cuando hagan ese factor común, claro, les va a quedar el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado de tita, que da 1, ¿sí? La identidad fundamental de la trigonometría. Entonces le va a quedar 1 por seno cuadrado de phi más el coseno cuadrado de phi. De vuelta usan la identidad fundamental de la trigonometría y les da 1. Y fíjense que esto fue verificado para todo valor posible de r, tita y phi, obviamente con r siendo mayor a 0. ¿Sí? O sea que la primera parte ya está verificada. O sea, había que probar que la derivada de g respecto de r para cualquier r, tita y phi con r mayor a 0 siempre daba 1. Y después, para las otras dos, ¿sí? La g de tita y la g de phi, la lógica, fíjense que les puse la letrita phi respecto a la cual derivamos en colorcito para que vean que estas expresiones de acá son casi todas las mismas, excepto que las derivadas de las variables viejas respecto de las nuevas, ¿sí? Van a ser en este caso todas respecto de phi, que es esta que está acá, ¿sí? Entonces, van a ver que acá les queda más o menos lo mismo, lo único que va a cambiar es quién es x la derivada de x respecto de tita, la derivada de y respecto de tita y la de z respecto de tita, ¿sí? Es decir, lo único que van a cambiar van a ser estos términos, ¿sí? Fíjense que esta fue 0 porque era la derivada de z respecto de tita, quedaba 0 porque no depende, ¿sí? Entonces, ¿acá qué va a pasar? Bueno, acá lo que les va a pasar es que, de vuelta, los r de estos se van a simplificar, pero les va a sobrevivir un r ahí, ¿está bien? Entonces, fíjense que todo este término, bueno, al pedo lo simplifica, ¿no? Esto da 0 directamente, porque está multiplicado por 0. Y después, si agrupan un poco esto, fíjense que les queda menos r seno de tita, seno de phi por seno de phi cuadrado, ¿sí? O sea, básicamente nos queda un menos r seno cuadrado de phi por seno de tita. Y este es lo mismo, solo que no tiene un menos. O sea que están sumando y restando el mismo número. Les da 0. ¿Sí? Comprueben las cuentitas. Yo acá lo estoy haciendo rápido porque es un montón de álgebra, digamos, y agrupaciones que a esta altura ya seguro que ustedes la tienen recontratada. Y bueno, por último, les falta probar la de g respecto de phi. ¿Sí? De vuelta, es exactamente lo mismo. Las derivadas de f respecto de x y z no cambian. Lo que cambian son las derivadas de las variables viejas respecto a las nuevas. ¿Sí? Y fíjense que haciendo eso nos va a quedar de vuelta estas expresiones que vamos a poder simplificar los r's. ¿Sí? Pero igual que en el caso anterior, nos va a sobrevivir, ¿sí? Nos va a sobrevivir un r. ¿Sí? No se nos van a ir todos los r's. Entonces, fíjense que acá les van a quedar un r coseno de tita al cuadrado, porque hay otro coseno de tita, por coseno de phi por seno de phi. ¿Sí? Y acá les va a quedar r por seno de tita al cuadrado por seno de phi por coseno de phi. O sea, les queda esto que tenemos acá. Si ustedes hacen un factor común entre estos términos, si ustedes hacen un factor común de coseno tita seno phi entre los tres términos, fíjense que les va a quedar coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita menos 1, porque fíjense que acá está, esto es hacerle el factor común a esto, nos queda un 1. Y claro, esto por la identidad fundamental de la trigonometría da 1. Entonces nos queda 1 menos 1 en el corchete, o sea 0. Listo. Y ahí comprobamos las dos
las tres identidades que nos pedían verificar. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. El ejercicio en sí es largo, pero es mecánico. Pero lo más importante de este ejercicio es justificar la diferenciabilidad de las funciones involucradas. Es decir, de la función que va a ser reemplazada con las variables nuevas y de las variables viejas, las funciones que nos dan la relación entre las variables viejas respecto de las nuevas. Ustedes tienen que justificar la diferencialidad de esas funciones, ¿sí? Que ustedes ya a esta altura recuerden que muchas de esas justificaciones son muy similares a las de análisis 1, usando propiedades de, en este caso, de diferenciabilidad. Y si quieren también, se pueden hacer uso de la condición suficiente de diferencialidad mientras la puedan utilizar. ¿Está bien? Pero bueno, fíjense que eso es todo. La mayoría de los ejercicios de la práctica son similares a este, ¿sí? Otros por eso son más cortos, pero este era interesante porque hacemos uso de un cambio de coordenadas que más adelante lo van a usar muy seguido, ¿sí? O sea, el cambio de coordenadas cartesianas esféricas se va a usar muy seguido. Bueno, quizás ese no tanto, pero el cambio de coordenadas de cartesianas a cilíndricas o esféricas van a ver que lo van a usar muy seguido en integrales. ¿Está bien? Entonces era un buen ejercicio para analizar eso. Así que bueno gente, con esto terminamos este video y nos estamos viendo en la próxima.